La obediencia agrada a Dios. Espero que tome nota y vamos a gozarnos de una manera muy especial con la palabra del Señor. Sabe que el obedecer no es tan fácil. Es difícil, y sobre todo cuando nosotros tenemos nuestros propios criterios, tenemos nuestras propias maneras de pensar, pero ya vamos a ir por la palabra del Señor y nos vamos a gozar, porque vamos a descubrir también que si obedecemos a Dios, hay bendiciones a la obediencia. Pero sobre todas las cosas, a nosotros nos debería dar gusto, alegría, el que podemos traerle o darle a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, un poco de alegría en su corazón, porque la obediencia agrada al Señor. Así es que muy buenos días una vez más a todos los hermanos, hermanas que están ahí. ¿Qué les parece si hacemos una oración para empezar a meditar en la palabra del Señor? Pero quiero dirigirme especialmente, vamos a orar en esta preciosa mañana que tú nos concedes, que tú nos otorgas, que tú nos das, Señor, por el privilegio, Señor, de abrir nuestros ojitos y poder contemplar las cosas grandes y maravillosas que tú has hecho. Señor, te doy las gracias por cada televidente, por cada radio escucha que está al alcance, Señor, de nuestra voz. Y mi petición en esta mañana es que los bendigas, que los guardes, que los protejas, y sobre todas las cosas que al momento que estemos meditando en tu preciosa palabra, Señor, algo hermoso suceda, algo maravilloso suceda en mi vida primeramente y después en la vida de cada uno de los hermanos, hermanas, amigos, amigas que van a estar sintonizando, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido esta bendición y yo creo que así va a ser por la fe, Señor, que se deposita en ti, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas a los hermanos y que a partir del momento que leamos la Escritura, tú, Señor, hagas algo especial, tú, Señor, te glorifiques de una manera muy especial y que podamos, Señor, recibir algo precioso, algo hermoso, y que tu palabra, Señor, se nos sea descubierta, se nos sea revelada para poder andar en tu voluntad. Señor, todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Primera de Samuel, capítulo 15 y el verso 22. Le voy a pedir que por favor vaya usted anotando las citas bíblicas. Primera de Samuel, capítulo 15, y vamos a ir al verso 22. Así es que yo quiero que usted que está ahí, ¿verdad?, pueda de pronto pues ir conmigo a la Escritura y abra su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 15 y el verso 22. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor y nos vamos a estar gozando definitivamente con lo que el Señor está por ahí haciendo, ¿verdad? Y vamos a meditar en la importancia de la obediencia. Es algo que es complicada la obediencia, muchas veces no alcanzamos a comprender, pero vamos a gozarnos de una manera muy especial porque algo hermoso va a estar haciendo el Señor. Así es que yo quiero que una vez más usted abra su Biblia y vayamos a Primera de Samuel capítulo 15 y el verso 22. Y vamos a leerlo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Así es que ya tenemos todas nuestras Biblias. Vamos a ir y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre precioso de Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor, Primera de Samuel capítulo 15 y el verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a meditar en un tema bien importante. Tengo dos temas y uno de ellos es: la obediencia agrada a Dios. En la porción de la escritura que estamos leyendo, el contexto, por supuesto, de lo que es este pasaje de la Biblia que nos muestra en 1 Samuel, el verso que leímos dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Aquí termina esta frase con un signo de interrogación, iniciándolo desde la palabra: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. Esta es una pregunta y vamos a transportarnos, vamos a irnos hasta ese momento y podamos ver lo que está sucediendo en ese instante. El profeta Samuel está delante del rey Saúl y al rey Saúl se le había dado una orden, y la orden que se le había dado era que fuera contra Amalec, y al ir contra Amalec lo que él tenía que hacer era matar a todos. Esto incluía animales, esto incluía todo lo que estuviera ahí, y no debía quedar nadie con vida. Mas sin embargo, cuando usted va de pronto al principio del capítulo 15, usted va a encontrar que el verso 1, por ejemplo, dice: después Samuel dijo a Saúl. Esto es lo que dice el verso 1: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, escuche bien esto, porque esto es el mandato que está recibiendo, o la orden que se le está dando al rey Saúl. El verso 3 vamos a encontrar la orden que se le está dando al rey Saúl. Y dice el verso 3: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta es la orden que el rey Saúl tenía que ejecutar. Y aquí vamos a entender algo precioso, porque lo primero que debemos comprender es que Dios está tratando por medio del profeta Samuel con el rey Saúl. Y digo que está tratando porque no está tratando con el pueblo, está tratando con el líder, con aquel que había ungido el profeta Samuel como rey sobre todo Israel, y esto venía como petición a todos los ancianos de Israel que se habían convocado y habían venido al profeta Samuel para pedirle que les diera un rey como las demás naciones. Y el Señor escogió, porque el Señor escoge dónde Él va a poner su nombre. Escogió al rey Saúl para depositar de su espíritu en él. Usted va a ir al capítulo 10 de 1 Samuel, por supuesto. Va a leer el verso 6 y el verso 10 y va a ver que el Señor mudó, el Señor cambió al rey Saúl
en otro hombre. O sea, cuando vino el Espíritu de Dios, conforme a lo que dice la palabra de los Hechos, que recibiréis poder, el verso 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el profeta Samuel le dice en el verso 6 del capítulo 10 de 1 Samuel, que iba a venir el Espíritu de Dios sobre él y que iba a ser mudado en otro hombre. El verso 10 lo vemos realizado, completado. Pero Saúl fue transformado, fue cambiado. El Espíritu de Dios vino sobre el rey Saúl y él profetizaba igual que los demás profetas. Pero aquí hay una cosa importante, quiero que me vaya poniendo atención, porque esto viene a respuesta de los ancianos de Israel que vienen y le piden al Señor un rey como las demás naciones. Y esto venía a relación porque veían que el profeta Samuel ya había alcanzado una edad madura, ya era un anciano. Sus hijos del profeta Samuel no andaban en los caminos, y esto es algo que debemos comprender, porque aquí es donde entran realmente nuestros sentimientos, y al entrar nuestros sentimientos, nosotros muchas veces somos movidos más por nuestras pasiones que realmente por la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos al capítulo 8, por supuesto, de Primera de Samuel, nosotros vamos a ir leyendo, por ejemplo, que en el capítulo 8 usted va a leer que Israel, en el cabezado de su Biblia, el verso 1 va a decir, Israel pide rey. En otras palabras, los ancianos, usted empieza a leer desde el verso 1 del capítulo 8, va a leer que aconteció, dice la Escritura, que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el hombre de su primogénito, y sigue diciendo, mas sin embargo, el verso 4 dice que entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y el verso 5 le dicen al profeta Samuel, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Yo quiero que vaya poniendo atención, porque esto está precioso. Porque es el pueblo que, los ancianos que vienen al profeta Samuel a pedirle un rey como todas las demás naciones. Pero había un motivo, había una razón. Y el motivo y la razón es que ya veían anciano, ya veían casi por culminar los días del profeta Samuel, y a ellos les daba pendiente, les daba miedo que se quedaran sin líder, porque los hijos del profeta Samuel no andaban en los caminos del Señor, andaban mal, en otras palabras. Entonces esa preocupación la exteriorizaron. Y esto viene a raíz de que nosotros los hombres siempre tenemos una costumbre de ver lo que está ante nuestros ojos, de ver las circunstancias, todo lo que nos rodea, y en base a lo que ven nuestros ojos, en base a lo que sentimos, lo que palpamos, en base a las evidencias que tenemos nosotros delante de nuestros ojos, muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas. El pueblo de Israel se estaba equivocando. Y se estaba equivocando porque estaban viniendo con el profeta Samuel. ¿Por qué? Porque la confianza realmente la habían puesto en un hombre, pero no le estaban poniendo delante del Señor. Cuando nosotros estamos viendo y leyendo el verso 22 del capítulo 15, el Señor está hablando con el rey Saúl por medio del profeta Samuel. Y le dice, se complace el Señor tanto en holocaustos. Escúcheme bien, porque aquí usa la palabra se complace. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, que el Señor se agrada, lo que Dios está diciendo que al Señor le gusta, no tanto que le ofrezcan holocaustos o que le ofrezcan víctimas, o que de pronto le traigamos cosas, sino a lo que Dios más le agrada es que seamos obedientes. Cuando leemos el verso 23 de Primera de Samuel, vamos a encontrar que la Escritura nos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación,
Pero cuando tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado. En otras palabras, lo que estaba diciendo el Señor al rey Saúl, que él había desobedecido la orden que se le había dado. Él, por supuesto, tiene su argumento. Él, por supuesto, tiene su defensa. Y normalmente, el hablar de la obediencia es algo que es un poco complicado, porque es muy difícil el obedecer. Es muy difícil porque siempre vamos a tener nuestros propios pensamientos. Vamos a tener nuestro propio criterio. Y Dios nos ha dado libre albedrío. Dios nos permite que nosotros podamos pensar. Y Él quiere que nosotros nos rindamos ante Él voluntariamente. Él quiere que nosotros rindamos nuestra voluntad. En otras palabras, ya que no hagamos nosotros aquello, sino que sea Dios moviéndonos. Pero tenemos que rendirnos ante el Señor. Y al rendirnos ante el Señor significa que nosotros ahora tenemos a alguien, tenemos a un Señor a quien tenemos que obedecer. Cuando leemos en la Escritura, vemos que el profeta Samuel le dice por supuesto, claramente al rey Saúl: ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres y aún a los niños de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo tiene que ser destruido. Aquí viene un problemita. Y ese problema muchas veces viene porque por el cariño, por el amor que tenemos a los que nos rodean, muchas veces el hombre no hace la voluntad de Dios. O si la hace incompleta, pero al fin de cabo no alcanza a cumplir con lo que es la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos el capítulo 15 de Primera de Samuel, vamos nosotros a darnos cuenta que el profeta Samuel le dice al rey Saúl aquello que es de parte de Dios, y dentro de este mandato él no tenía que dejar a nadie vivo, no tenía que dejar animales. Mas sin embargo, cuando fueron a la conquista, cuando llegaron ahí a la ciudad de Amalec, y el rey Saúl pone emboscada en aquel valle y vencen a todos aquellos amalecitas, él los vence, todo ese territorio. Y la palabra del Señor nos dice que tomó vivo a Agar, que era el rey de los amalecitas, y todo el pueblo mató a filo de espada, y a todo el pueblo mató al filo de espada. O sea, le perdonó la vida al rey en este momento, Agag, pero le mata a todos los hombres, a todo el pueblo les quita la vida a filo de espada. Pero el rey Saúl perdonó a Agag y tomó, esto lo va a encontrar en el verso, por supuesto, 9 del capítulo 15, que dice que el rey Saúl tomó lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y aquí es donde viene la palabra del Señor al profeta Samuel, para que vaya de pronto ante el rey Saúl y lo confronte
Y eso es lo que hace Dios. Dios nos confronta cuando nosotros desobedecemos a su palabra. Dios se pone delante de nosotros, pero no para hacernos mal. Dios se pone delante de nosotros para que no sigamos avanzando. Dios se pone delante de nosotros por nuestra desobediencia para que no sigamos caminando hacia adelante. Por eso viene palabra del Señor al profeta Samuel y le dice el Señor al profeta Samuel: ah, cómo me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y mira lo que habla Dios con el profeta Samuel. ¿Cómo me pesa? Esto lo puedes leer en el verso 11 del capítulo 15. ¿Cómo me pesa haber puesto por rey a Saúl? Porque se ha vuelto de en pos de mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Se ha vuelto de en pos de mí. Eso está tremendo. Se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y eso apesadumbró al profeta Samuel. Cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor, nosotros le causamos dolor al Señor. Nosotros le causamos tristeza al Señor. ¿Sabes? Esta palabra es tan preciosa y nos deja una enseñanza tan hermosa. Por eso el tema en este día es: la obediencia agrada a Dios. ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, deseamos causarle gozo o alegría al Señor? Y para causarle gozo o alegría al Señor, es tan sencillo como ser obedientes a su palabra. Es tan sencillo como poner en práctica lo que Dios nos dice a través de su preciosa palabra. El verso 11, Dios me ministra de una manera muy especial, porque vemos a Dios hablando con el profeta Samuel. Estas son palabras mismas del mismo Dios, que dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. En otras palabras, me ha dado la espalda. No ha hecho conforme a lo que se le fue dicho por mi palabra. En otras palabras, hizo como quiso. No fue obediente, se le dio una orden. Y aquí es donde entran los sentimientos y entra nuestra propio parecer. Mira, en lo personal, he buscado en diccionarios qué quiere decir la palabra obediencia. Y la palabra obediencia quiere decir ejecutar una orden que alguien ha dado. El patrón. Pero en el tiempo que tenemos aquí nosotros sirviéndole al Señor, en el tiempo que tenemos sirviéndole al Señor, hay algo hermoso y precioso. Te pido disculpas. Que de pronto nosotros hemos estado sirviéndole al Señor y hemos visto tantas cosas maravillosas. Y la palabra del Señor nos muestra en la Escritura
Y lo que nos muestra en la Escritura es que el Señor se agrada en la obediencia. El Señor se agrada en la obediencia. En otras palabras, ¿cómo queremos nosotros que Dios se agrade? Al profeta Samuel se le había dado una orden y era destruir. Pero esto viene más a raíz de todo. Y digo viene más a raíz de todo porque nosotros, por la palabra del Señor, encontramos muchas cosas. Y hay una lucha entre nosotros. Mira el libro de Gálatas. Si tú me acompañas a Gálatas capítulo 5, verso 16. Es más, vamos por ahí, porque quiero que me vayas comprendiendo, porque esa es una lucha que nosotros tenemos. Gálatas, el libro de Gálatas. Ve por favor. Y vamos a buscando el libro de Gálatas. Y vamos a ir a la Escritura y nos vamos a gozar con la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Gálatas capítulo 5. Por favor, verso 17. ¿Ya lo tiene? El apóstol Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia que está en Galacia, les dice en el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué es lo que está diciendo? Que dentro de nosotros hay dos fuerzas. Y la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne para que no hagamos de pronto. El apóstol Pablo sabía exactamente lo que estaba hablando. Era inspiración divina, pero en su propia vida la vivía de una manera muy especial porque él comprendía y era alguien de los que de pronto el Señor mismo lo detuvo para que no fuera, para que no hiciera de pronto lo que él quisiera, sino que hiciera la voluntad de Dios. Yo quiero preguntarle a usted que está ahí en casita y me está mirando en este momento, ¿cuántos de nosotros queremos agradar al Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos que el Señor se agrade de nosotros? Y si nosotros queremos que el Señor se agrade de nosotros, es fácil, solamente tenemos que empezar a ser obedientes a su palabra. El rey Saúl era alguien que Dios había elegido, Dios lo eligió. Dios lo eligió para ponerlo al frente de una nación. Y depositó de su Espíritu Santo en él. Al depositar de su Espíritu Santo en él, él de pronto vemos por medio de la palabra que fue mudado en otro hombre. Y ya no fue él de ahí en adelante, sino fue Dios dirigiéndolo. Pero muchas veces nosotros que somos el templo, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia que está en Corintios, en el capítulo 6, el verso 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Oiga bien, y que no sois vuestros. Así dice el verso 19. Y luego el verso 20 de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20, dice que espíritu y alma y cuerpo pertenecen a Dios. Ya no nos pertenecemos. Quiere decir que ahora dentro de nosotros habita el Espíritu Santo y debemos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Mas sin embargo, esta enseñanza o lo que el Señor estaba hablando a través del apóstol Pablo, estaba hablando a la iglesia, una iglesia que estaba llena de todos los dones espirituales. Mas sin embargo, aunque tenían todos los dones espirituales, les hacía falta el amor del Señor, les hacía falta algo para que toda su voluntad estuviera rendida completamente al Señor. Les hacía falta más del Señor. El rey Saúl fue obediente casi en todo, pero por ese poquito que le faltó, el Señor le dice al profeta Samuel,
me pesa haber puesto por rey a Saúl. Se lamentaba el Señor de haber tomado la decisión de haber puesto al rey Saúl. ¿Y sabes por qué? Porque fue desobediente al Señor, desobediente a la palabra del Señor. Y lo que la Escritura nos dice en el verso 22, que el Señor se complace, el Señor se agrada de que seamos obedientes. Y aquí es donde yo quiero de pronto también el que tú te des cuenta que cuando el Señor se complace, Dios, ¿verdad?, nos bendice. Quiero que vayamos a Deuteronomios capítulo 7, por favor, y el verso 13. Deuteronomios capítulo 7 y el verso 13, y vamos a ver lo que dice ahí la palabra del Señor. Yo quiero que vayamos y nos gocemos con estas escrituras. Deuteronomios capítulo 7 y el verso 12 y el verso 13. Ojalá que ya lo tengas. Deuteronomios capítulo 7, verso 12 y verso 13. Si tú lees el encabezado de tu Biblia, dice: bendiciones a la obediencia. El verso 12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Verso 13. Y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu monto, tu aceite, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás en todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Todo esto venía por la obediencia al Señor. Por eso, si nosotros somos obedientes a su palabra, lo primero que estamos haciendo es, estamos agradando a Dios. Y como estamos agradando a Dios, Dios, sin que nosotros le pidamos nada, vamos a estar recibiendo bendición. Pero aquí es donde está el problema, porque cuesta obedecer al Señor. Cuesta el hacer la voluntad del Señor. Y cuando digo que cuesta hacer la voluntad del Señor, no es de pronto solamente porque te lo esté diciendo, no. La palabra del Señor nos lo muestra. Por ejemplo, si vamos a Romanos capítulo 7, el verso 18 al 20. Vamos por favor a Romanos capítulo 7, verso 18 y 20. Romanos capítulo 7. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya lo tiene? Romanos capítulo 7, verso 18, 19 y 20. Y dice así: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo sabía bien que dentro del ser humano está esta lucha. Y la lucha por hacer el bien. El hacer el bien es ser obedientes. Es tener obediencia a la palabra del Señor. Es hacer conforme a su palabra. Es hacer conforme a su dictamen. Es hacer lo que Él nos dice y nos muestra en su palabra, y no hacer lo que nosotros queramos. Vemos a través de la Escritura que
el rey Saúl quiso ser obediente, porque fue a ejecutar la orden que se le estaba dando. Fue a enfrentar a los amalequitas. Le perdonó la vida a Agag, pero mató a filo de espadas a todo el pueblo. Pero cuando de pronto escuchó al pueblo, porque lo dice la escritura que fue el Saúl le echa la culpa al pueblo, diciendo que el pueblo había dicho que apartaran lo mejor, lo más gordo, los terneros, las vacas, lo mejor de todo el ganado lo apartaran para ofrecérselo en sacrificio al Señor. Y nada más este hecho estaba aparentemente con su idea personal, con su idea de buscar agradar al Señor. Estaba apartando lo mejor de aquellos para un buen propósito humanamente, porque eso es lo que se piensa en veces. Lo estaba haciendo creyendo que al apartar esto, al apartar lo mejor de las vacas, de las ovejas, del ganado, para ofrecérselo al Señor en sacrificio, y después le quitó la vida a todo lo vil, hablando a todo lo que se veía lo más malito, que no de pronto consideraban que podía ser acto. Pero aquí es donde viene, hermano, no es de pronto aquellos actos que hagamos queriendo agradar a Dios, porque si Dios da una orden, hay que obedecerla, y la orden ya está dada en su palabra. Y hoy, como hijos de Dios, no podemos andar con tanta libertad compartiendo y trayendo cosas de pronto que son sacrificios, que son de pronto costumbres, que son aquello que de pronto es y tiene que ver con aquel mundo que no tiene temor del Señor. Hoy en estos días nuestras iglesias están copiando las costumbres de los otros pueblos, están copiando las costumbres. Y una de las cosas que el Señor le dice claramente al pueblo de Israel por medio de Moisés: cuando entres a la tierra prometida, no tomen las costumbres de aquellas tierras, y al contrario da la orden de que eliminen todo lugar alto en las montañas, que todo aquello que tenía que ver con lo que era la adoración a los otros ídolos, los destruyeran por completo, y que era donde el Señor escogiera, donde iban a poner el nombre del Señor por alto. Y siempre está hablando de la obediencia. Hermano, es tiempo de que usted y yo, es tiempo de que empezamos a ser obedientes a la palabra del Señor, que no interpretemos la palabra y creamos, porque mire lo que pasó con el rey Saúl. El rey Saúl se le fue dada una orden. La palabra del Señor vino por medio del profeta Samuel al rey Saúl, y la palabra que vino era para que fuera obediente. Él empieza haciendo la voluntad de Dios. Va y enfrenta a los amalecitas. Él viene y pone una emboscada en el valle de los amalecitas, y de pronto, al poner una emboscada, vienen y toman preso al rey Agag, pero matan a filo de espada a todo el resto del pueblo. Matan de pronto a todos los animales viles, y lo mejor de aquello vienen y lo apartan para ofrecérselo. Él, hablando en su vida personal, pensaba que estaba haciendo, era algo que estaban tomando para Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros para tomar decisiones por nuestras cuentas pensando que le agrada al Señor? No es así como se trabaja con el Señor. Al Señor hay que agradarlo siendo obedientes con su preciosa palabra. Y aquí está lo complicado. Aquí está lo difícil. Aquí es donde el apóstol Pablo dice, cuando está escribiendo a la iglesia que está en Galacia, y identifica ahí en su cuerpo que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Y donde yo me he encontrado tremendas situaciones es que normalmente nuestros sentimientos nos van a traicionar. Nuestros sentimientos van a hacer que nosotros estemos en una postura
en un momento determinado de tener que tomar una decisión, y la decisión es en obedecer al Señor, hacer como el Señor nos está diciendo, o empezar a crear nuestras propias conclusiones y decir, esto le va a agradar al Señor y voy a hacer esto buscando agradar al Señor. Pero no, Señor, no, señora, no, hermano, no, hermana, no es como nosotros pensemos, es como ya está establecido en la palabra del Señor. Y si nosotros queremos agradar al Señor, si nosotros queremos vivir bajo la voluntad del Señor, queremos vivir siempre viendo el gozo del Señor, hay que hacer la voluntad de Dios, hay que agradar a Dios obedeciendo. Por eso la obediencia, te digo, agrada a Dios. La obediencia a su palabra no es como nosotros queramos. Muchas veces lo vemos en la palabra. Muchas veces nosotros como hombres, Dios nos dio un libre albedrío. Y al tener el libre albedrío quiere decir que nosotros tenemos la libertad de poder tomar decisiones y que nadie nos va a decir nada. Tenemos la libertad de poder tomar decisiones, pero las decisiones que tomemos pueden llevarnos a un fracaso o pueden llevarnos a un éxito. En este caso, hablando de la palabra del Señor, nosotros tenemos el libre albedrío. Dios no nos está forzando. Dios no quiere que hagamos las cosas o que hagamos lo que Él nos dice en su palabra por obligación. Dios quiere que las hagamos por gusto, por alegría, seamos obedientes a su palabra voluntariamente y no caigamos en lo que fue la religiosidad de los fariseos, de los escribas. Cuando el Señor Jesús vino, claramente muestra en su palabra. Usted va a Mateo capítulo 5, verso 17, verso 18, verso 19, y va a encontrarse que el Señor Jesús le dice a aquella gente en ese sermón del monte que estaba alrededor, que era una multitud, le dice que Él no vino a abolir la ley, ni a los profetas, sino vino a cumplir la ley y los profetas. Y empieza explicando que aquel que de pronto, ¿verdad?, no cumpla con uno de los mandamientos, el más pequeño, y los enseñe, dice, va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero aquel que de pronto cumpla los mandamientos y los enseñe, va a ser llamado grande en el reino de los cielos. No está hablando de otra cosa sino de ser obedientes a la palabra del Señor. Y hay muchas cosas en las cuales podemos meditar, podemos ir por la palabra del Señor y darnos cuenta que nosotros muchas veces hacemos las cosas a la manera que nos conviene, a la manera que de pronto nosotros creemos que es la interpretación correcta de la palabra, pero no ponemos por obra la obediencia. No ponemos por obra el querer agradar al Señor. Amigo, amiga, hermano, hermana, vamos a buscar agradar al Señor. No causémosle un pesar al Señor. Usted leía en el verso 11 del capítulo 15 de Primera de Samuel que el Señor le dice, hablando con el profeta Samuel, el Señor dice, cómo me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y sabes, en el liderazgo es igual. Porque cuántas veces Dios nos ha puesto a los líderes para ver por el rebaño, para estar al pendiente de los hijos del Señor. Y hay veces que entre los líderes están discutiendo. Hay veces que entre los líderes están peleándose o están luchando por ver quién es el mejor. Y hablamos en nombre del Señor.
predicamos en el nombre del Señor y los enfermos son sanados. El pueblo recibe bendición y recibe bendición porque Él es Dios. Pero nuestra condición delante de Él puede ser que le estemos causando un pesar, y es tiempo de detener aquello que hemos estado haciendo, causándole un pesar al Señor por nuestra manera de interpretar, de dirigirnos, de dejarnos guiar, porque ligamos la palabra del Señor con nuestros sentimientos, y al ligar la palabra del Señor con lo humano, con lo terrenal, y no meternos en lo espiritual para que sea Dios en lo espiritual hablando a nuestra palabra, no vamos a tener la fuerza para poder reprender aquello que está mal. Y hermano, hermana, en este momento te digo, en el nombre precioso del Señor, vamos buscando cómo agradar al Señor, y la obediencia es la clave para agradar al Señor. Mire, vemos por la Escritura cómo el rey Saúl desobedece al Señor. Pero en su mente y en su corazón, él no estaba desobedeciendo al Señor. En su mente y en su corazón, él creía que estaba bien y que estaba haciendo las cosas conforme al Señor le estaba diciendo, conforme lo que él pensaba que estaba bien, conforme. Es más, quiero que regresemos por favor a Primera de Samuel. Por favor, vamos a Primera de Samuel y vamos al capítulo 15 y vamos a ver lo que el Señor, después de que habla con el rey, con el profeta Samuel, Samuel se dirige hacia el campamento donde estaba el rey Saúl. Verso 13, por favor. Primera de Samuel capítulo 15 y verso 13. ¿Ya lo tiene? Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra del Señor. Mire bien, vino pues Samuel a Saúl, y miren lo que dice el verso 13, Saúl hablando. Bendito, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra del Señor. Claro, por supuesto, Saúl no sabía a lo que venía el rey, a lo que venía el profeta Samuel. Pero Dios le había dicho: cómo me pesa haber puesto por rey a Saúl. Había sido desobediente. Y cuando Saúl ve delante de él al profeta Samuel, Saúl le dice al profeta: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido con la palabra de Jehová. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Le estaba mintiendo en su propia cara. ¿Cómo se habría sentido si la palabra del Señor dice que Samuel se apesadumbró cuando estaba escuchando al Señor? Y apesadumbrarse quiere decir que se entristeció, que también le dolió lo que estaba escuchando de los labios del Señor, cuando estaba escuchando que se arrepentía el Señor, que le pesaba haber puesto a Saúl por rey. Y ahora estaba aquí sabiendo lo que el Señor había hablado con él, sabiendo lo que el Señor le había dicho, y cuando llega delante de él el rey Saúl y empieza a escuchar de los labios del rey Saúl que él había cumplido con todo, cumplido con la palabra dada por el Señor. Yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Cómo se sintió el profeta Samuel? Samuel sabía
porque Dios le había dicho que Saúl había sido desobediente. El verso 14, Samuel le dice entonces a el rey Saúl: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo a mis oídos. Estaba escuchando que él estaba diciendo: he cumplido con lo que se me dijo. Yo he cumplido con la palabra del Señor. Yo creo que Saúl estaba sintiendo como que le estaban acuchillando el corazón. Y si él está escuchando de los labios del rey Saúl que dice: yo he cumplido con la palabra de Jehová, lo que el Señor le dice por medio del profeta, qué válido, o sea, el ruido que estoy escuchando de las ovejas, el bramido de las vacas, que está llegando a mis oídos. Y aquí es donde viene de pronto los sentimientos del hombre, que creyendo que estamos agradando a Dios, que creyendo que lo que hacemos por nuestra cuenta para agradar a Dios está bien. Y eso es algo tremendo. Saúl, en el verso 14, la escritura nos dice, o el verso 15 nos dice que Saúl le respondió al profeta Samuel: de Amelec, nada más de entrada, de Amelec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Alguien tiene que tener la culpa. ¿Sabe? Un líder toma la responsabilidad. Me recuerdo que en el capítulo 33 del libro de Éxodo, usted empieza a leer del verso 1, pero como en el verso 15, si mi memoria no me falla, Moisés le dice al Señor: Señor, si tu presencia no hay de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Moisés estaba intercediendo por el pueblo. Moisés estaba tomando la responsabilidad del mal que había hecho su pueblo. Y Moisés no estuvo cuando hicieron aquel mal, porque Moisés estaba en la presencia del Señor como un buen líder, hablando con el Señor, y el Señor tratando por 40 días y por 40 noches ahí en la presencia del Señor. Y el pueblo se desesperó, y al desesperarse vinieron ante el líder que había dejado Moisés, y vinieron Aarón a decirle que Moisés no aparecía, por lo tanto que les hiciera un Dios. Y Aarón mandó traer de pronto todos los zarcillos de oro que la gente tenía, y lo pusieron en una fundadora para de pronto de todo aquel oro hacerse un becerro de oro. Y le dieron la espalda al Señor. Y lo que Moisés hace, se pone delante del Señor a interceder por el pueblo. Y qué precioso que tanto el profeta Samuel estaba en la presencia del Señor como Moisés estaba en la presencia del Señor. Y el líder que quedó en aquel lugar de pronto no estaba en la presencia, estaba queriendo ir bajo sus deseos. Y fácil es que le echó la culpa, el verso 15, le echó la culpa al pueblo. Y dijo: el pueblo perdonó, pero el pueblo no era el que llevaba el mando. El pueblo
tenía que ser obediente al rey Saúl. No podía hacer lo que el pueblo quisiera. Tenía que hacer lo que se le indicara, en este caso por parte del rey Saúl. Y aquí es donde los sentimientos nos traicionan muchas veces. Hermano, es tiempo de que aprendamos que hay que ser obedientes a la palabra del Señor. Pero para ser obedientes necesitamos meternos a la presencia del Señor. Necesitamos estar ahí en la presencia del Señor. Pregunto, y ojalá que en este tiempo tú me hayas alcanzado a comprender y que puedas entender esto, que debemos ser obedientes al Señor y que la obediencia agrada a Dios. Voy a detenerme en este momento